Hola a todos, muy bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo y en nombre del Departamento de Ingresos de Colorado y el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, les quiero dar las bienvenidas a nuestro seminario web. Este seminario web será sobre el impuesto a las ventas. Yo soy el gerente de Mercadeo y Comunicaciones Multiculturales del Departamento de Ingresos y estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. El seminario web de hoy ofrece una introducción al impuesto a las ventas, así que los invitamos a que hagan preguntas generales sobre su empresa. Para preguntas específicas, les mostraremos los recursos que tenemos disponibles para ayudarles a responderlas. El seminario web de hoy sigue el concepto de darles herramientas y conocimientos para que encuentren la información que necesitan de una forma fácil, rápida y conveniente. El lema del Departamento de Ingresos es ayudar siempre. Y nuestra misión es promover el cumplimiento voluntario de las leyes tributarias a través de la educación, la asistencia y el servicio al cliente. Ahora me gustaría presentarle al resto de nuestro equipo de capacitación que nos acompañará durante todo este seminario web. Hoy tenemos aquí con nosotros a Laura, a Jamie, a Steve, hola Michelle, tenemos a Débora, tenemos a Jane, quienes son especialistas de capacitación de la División de Impuestos y nos ayudarán durante este seminario web. Y también tenemos a Gito, que es nuestra asistencia administrativa. Además, me gustaría presentarles a Claudia y Adriana, quienes son presentadoras invitadas del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, SBDC por sus siglas en inglés. Claudia y Adriana, les dejo la palabra a ustedes. Hola a todos, mi nombre es Claudia. He sido asesora de negocios por más de 15 años y agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Soy una de las asesoras de negocios SBDC y hoy seré una de las presentadoras. Hola a todos, mi nombre es Adriana. Yo soy parte del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, SBDC por sus siglas en inglés, y estoy a cargo de la cocina comercial en la incubadora de empresas y extensión a la comunidad hispana. El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas ofrece a los dueños de empresas y emprendedores consultoría sin costo disponible en inglés y español. Podemos ayudarlo con diversos temas en cualquiera de nuestros centros comunitarios. También ofrecemos una gran variedad de cursos y capacitación, como la creación de un plan de negocios. En el sitio web de SBDC, usted puede programar una llamada telefónica o una cita en persona o virtual para obtener asistencia individual, gratuita y confidencial. Usted puede llamar al 303-860-5881 o escribirnos a sbdc@state.co.us. Algunas de las formas en el sitio web del SBDC puede ayudarlo incluyen información sobre la Oficina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado y orientación sobre cómo acceder a capital para su negocio y conexiones con inversionistas que pueden ayudarlo. Puede encontrar mucha información sobre el SBDC en nuestra página web. Ahora sí, abróchense en el cinturón y mantengan las manos y los pies dentro del vehículo en movimiento y sigamos con el seminario. Este seminario está programado para durar aproximadamente 2 horas y media, pero no se preocupen, tendremos un descanso a la mitad para que pueda recargar energías y refrescarse un poco. Hoy cubriremos muchos temas importantes. Vamos a empezar con los recursos y herramientas disponibles para ustedes. También hablaremos sobre cómo empezar una empresa. Revisaremos qué tipos de ventas están sujetas a impuestos y explicaremos cómo solicitar y renovar la licencia de impuestos sobre las ventas. Además, le ayudaremos a entender las frecuencias de declaración de impuestos sobre las ventas y las fechas de vencimiento correspondientes. Finalmente, revisaremos qué deducciones y exenciones podrá aplicar a su caso. Y por supuesto,
Le mostraremos cómo presentar sus impuestos y cuáles son los métodos de pagos disponibles. También revisaremos algunas de las nuevas leyes de impuestos, cambios en tarifas y modificaciones en formularios que puedan afectar su negocio. Le explicaremos cómo navegar por su sitio web, por nuestro sitio, renovar su licencia de impuestos sobre las ventas usando ingresos en línea, utilizar el Sistema de Información Geográfica o GIS, por sus siglas en inglés, para buscar tarifas de jurisdicción o ubicación. También agregar ubicaciones no físicas a su cuenta en ingresos en línea y cómo presentar su declaración de impuestos a las ventas usando la misma plataforma. Por favor, tenga en cuenta que todos los valores utilizados en los ejemplos de hoy son solo con fines ilustrativos y las tasas de impuestos están sujetas a cambios con el tiempo. Para su comodidad, publicaremos la grabación de este seminario en español en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. También podrá encontrar grabaciones de los seminarios en inglés. Al final de este seminario, usted deberá tener una comprensión más clara sobre los siguientes temas. ¿Qué son las ventas al por menor y al por mayor? ¿Cómo solicitar y renovar su licencia de impuestos sobre las ventas? ¿Cómo presentar y pagar sus declaraciones de impuestos a tiempo? Y cómo utilizar las diferentes herramientas y recursos que tienen a su disposición. Para cumplir su misión, el Departamento de Ingresos de Colorado pone a su disposición los contribuyentes una variedad de recursos útiles. Entre ellos se encuentran sitios web con información en español, la línea de ayuda al contribuyente, la posibilidad de programar una cita con un examinador de impuestos en una de las oficinas locales. Una gran ayuda que el departamento ofrece es que los centros de servicios ofrecen servicios de traducción cuando se solicitan para la visita. También estas publicaciones de información y orientación del departamento y también la opción de contactarnos directamente por correo electrónico. Uno de los recursos más importantes es la guía de impuestos sobre las ventas de Colorado, diseñada para proporcionar a los minoristas orientación general sobre los requisitos de licencias, recaudación, declaración, envío y mantenimiento de registros de impuestos sobre las ventas conforme a la ley. Haremos referencia a esa guía durante el seminario de hoy y le mostraremos cómo encontrar información específica. Usted verá que muchas de las respuestas a sus preguntas sobre el impuesto sobre las ventas están en la guía de impuestos sobre las ventas de Colorado. Si descargó previamente el documento de enlaces importantes, podrá acceder a la guía simplemente haciendo un clic en el enlace incluido ahí. Comencemos destacando a la familia de sitios web del Departamento de Ingresos. Tenemos a taxcolorado.gov y también tenemos al Colorado Gov Revenue Online, que lo llamaremos ingresos en línea. Para ver el contenido en español de cualquier página a la división de impuestos, simplemente vaya a la esquina superior de la derecha donde dice Select Language. Luego seleccione donde dice Select Language. Después seleccione Spanish en el menú desplegable y verá que todo el contenido será traducido al español durante su sección de trabajo. Ahora, exploremos nuestro sitio en más detalle. En el sitio web, usted puede encontrar información para empresas, individuos, profesionales de impuestos, formularios por tipo o número de impuestos y las noticias más recientes. Una pregunta frecuente que recibimos es, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy utilizando el formulario de impuestos más reciente? No se preocupe,
Los formularios a los que haremos referencia en este seminario y los que están en nuestro sitio siempre estarán actualizados y los puede encontrar en la pestaña Formularios, directamente desde la página principal. Piense en nuestro sitio como una super tienda virtual de información fiscal de Colorado, abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y lo mejor de todo, la información es completamente gratuita. Aquí hay otra información útil. Usted puede acceder a la guía de fecha de vencimiento de impuestos y tarifas del estado de Colorado directamente desde nuestra página de inicio. Esta guía es un excelente recurso para obtener información sobre la declaración, los plazos de pago, los métodos y los formularios asociados para los impuestos comerciales e individuales. Solo debe de ir hasta la parte inferior de la página y seleccione enlaces en la sección de enlaces útiles, seleccione guía de fecha de vencimiento. Ahora presentaremos un video que muestra cómo navegar el sitio web de Tax Colorado Gov y cómo entrar al portal Ingresos en Línea. Solo un pequeño aviso. Las demostraciones que verán hoy serán utilizando el navegador Google Chrome. Si usted utiliza otros navegadores como Firefox o Safari, podría notar algunas pequeñas diferencias en comparación con lo que estamos mostrando hoy. Gracias. Antes de comenzar, me gustaría contarle que tenemos muchos videos educacionales que le pueden ayudar. Estos videos están en inglés, pero puede ver los subtítulos en español para mejor comprensión. Para encontrar los videos, comience en tax.colorado.gov y seleccione la flecha junto a Empresas. Luego seleccione Educación y Capacitación Fiscal. A continuación, seleccione Registro y recursos para seminarios web. En el menú de la izquierda, seleccione el seminario web del cual le gustaría revisar la grabación. Una vez que haya encontrado el video del seminario web que desea, seleccione el icono de subtítulos que dice CC. Después, seleccione el icono de configuración y seleccione Subtitles CC. Luego seleccione Auto Translate y seleccione Spanish para ver los subtítulos en español. Ahora podrá ver el video con los subtítulos en español. Ahora, visitemos Ingresos en Línea, o ROL, por sus siglas en inglés. Para hacerlo, seleccione Servicios en línea en la barra de menú azul, luego seleccione Visita ROL en el panel del menú de Ingresos en línea. Si desea traducir esta página al español, utilice el servicio de traducción del navegador Google Chrome. Para hacerlo, seleccione los 3 puntos en la esquina superior derecha. Y luego seleccione Translate. Seleccione los 3 puntos para elegir otro idioma. Elija uno del menú desplegable. Para este ejemplo, elegiremos Spanish para español y luego seleccionaremos Translate. Cualquier enlace que seleccione en la página de inicio de Ingresos en Línea se presentará ahora en español, ya que hemos habilitado la traducción. Si está usando otro navegador, consulte la sección de ayuda de la función de traducción de su navegador o visite cdor.colorado.gov/instrucciones. Ingresos en Línea es un portal de administración que puede utilizar para acceder a su cuenta. En la sección de Equipo, en la parte inferior de la página inicial, es donde puede reservar una cita con uno de nuestros examinadores de impuestos seleccionando Reservar una cita. En su cita puede solicitar un servicio de traducción al español. En la parte superior de Ingresos en Línea, notará a Dory, que es un chatbot automatizado que puede proporcionar información y recursos generales. Dory es una abreviación en inglés de Departamento de Ingresos Interactivo. En este momento, Dory solo está habilitado a comunicarse en inglés.
Como vieron en el video anterior, Ingresos en Línea es un portal de administración que usted puede utilizar para verificar el estado de su reembolso, hacer pagos, presentar declaraciones, agregar lugares no físicos, encontrar las tasas de impuestos correspondientes. Ingresos en Línea también tiene varios enlaces útiles para presentar un documento de poder notarial, enviar archivos junto con la declaración electrónica, verificar una licencia o certificado, enviar mensajes seguros al departamento, actualizar su dirección o, si es necesario, cerrar su cuenta. Sigamos con el seminario. Tal vez se pregunten, ¿por qué necesito una licencia de impuestos sobre ventas y por qué estoy obligado a cobrar y remitir los impuestos sobre ventas? La pregunta correcta es porque los impuestos son requeridos por la ley en el estado de Colorado y permiten al gobierno financiar servicios públicos que incluyen la educación desde kinder al último año de la escuela pública, es decir, de kinder hasta el grado 12, la atención médica, los servicios humanos y las medidas de seguridad y muchas otras cosas de servicio a la comunidad. En esta sección hablaremos sobre cómo registrar una empresa y cómo se aplican los impuestos a diferentes operaciones comerciales. Antes de ingresar al sitio del Departamento de Ingresos, usted debe hacer lo siguiente. Si está operando o registrando su empresa como algo diferente a un propietario único, necesita solicitar un número de identificación del empleador federal, FEIN por sus siglas en inglés, con el Servicio de Ingresos Internos o IRS en inglés. Esto lo puede hacer en línea en irs.gov/ES. Este sitio es en español y si corresponde, deberá registrar su empresa ante la Secretaría de Estado de Colorado en coloradosos.gov. A continuación, veamos qué tipos de cosas están sujetas a impuestos de ventas. Los bienes inmuebles tangibles que están sujetos al impuesto sobre las ventas son todos los bienes tangibles, mercancías, productos, materias primas y cualquier cosa o sustancia tangible o física con la que se haga negocio y que se puede poseer e intercambiar, incluidos los bienes digitales que se entregan o se almacenan digitalmente. No es necesario memorizar esta definición porque puede encontrarlo en la parte 2 de la Guía de Impuestos sobre las Ventas de Colorado bajo el título de Propiedad Personal Tangible. En general, todos los bienes personales tangibles que se venden, alquilan o arriendan al por menor en el estado de Colorado están sujetos al impuesto sobre las ventas, a menos que estén exentos por ley. Ejemplo de bienes personales tangibles que están sujetos al impuesto sobre las ventas son muebles, ropa, videos, música y libros electrónicos, comida y bebidas preparadas. Algunos artículos pueden estar exentos del impuesto sobre las ventas de Colorado, dependiendo de la naturaleza del servicio o bien vendido, o del tipo de consumidor que compra el servicio a los bienes. Tenga en cuenta que las exenciones pueden calificar en algunas jurisdicciones locales y no en otras. Durante el seminario le mostraremos dónde encontrar esta información. Los bienes inmuebles o los bienes personales intangibles no están sujetos al impuesto sobre las ventas de Colorado. Ejemplos de bienes no sujetos a impuestos son bienes inmuebles o bienes personales intangibles, que incluyen terrenos o edificios que también se denominan bienes inmuebles, acciones,
bonos o certificados de depósito, contratos y estructuras e hipotecas. Sin embargo, los bienes personales intangibles se incluyen, si los bienes personales intangibles se incluyen con los bienes personales tangibles y ambos se venden juntos como un solo producto, el precio total de compra está sujeto al impuesto sobre las ventas. Un ejemplo de una transacción mixta que involucra tanto bienes personales tangibles como bienes personales intangibles es la venta de una entrada para un concierto. El boleto físico es la propiedad personal tangible y el permiso que se otorga para entrar, ingresar al lugar y ver el espectáculo es la propiedad personal intangible. En Colorado, los servicios generalmente no están sujetos al impuesto sobre las ventas. Sin embargo, hay varios servicios que sí lo son, como por ejemplo los servicios de telecomunicaciones, algunos servicios públicos y habitaciones y alojamientos. Asimismo, cualquier cargo por un servicio relacionado directamente con la venta de un bien tangible, si se incluye en el precio donde se aplica el impuesto, recuerden que les dije que muchas de las respuestas a sus preguntas sobre el impuesto sobre las ventas se pueden encontrar en la guía de impuestos sobre las ventas de Colorado. Entonces, aquí hay otra información útil. La guía de impuestos sobre las ventas de Colorado, parte 2, en el título Ventas no sujetas a impuestos, proporciona más información y ejemplos de lo que acabamos de explicar. Según la ley de Colorado, el impuesto se calcula, se recauda y se paga sobre el precio de compra pagado o cobrado sobre todas las ventas y compras de bienes personales tangibles en el comercio minorista. Ahora veamos cómo se aplica el impuesto sobre las ventas en la vida real. Digamos que la empresa A produce perillas de puerta. La empresa B fabrica puertas. La empresa C es un gran minorista que vende puertas al público. Y María, ejemplo, es una dueña de casa que compró una puerta de la empresa C, nuestro minorista, porque su perrito dañó recientemente la puerta de su casa. Cuando la empresa A vende sus perillas de la puerta a la empresa B, se trata de una transacción al por mayor, no al por menor, por lo que no se aplica ningún impuesto sobre las ventas. Una transacción al por mayor es cuando los artículos se compran como inventario o componentes de un producto final. En este caso, las perillas de la puerta son componentes de un producto final, la puerta. Luego, cuando la empresa B vende sus puertas a la empresa C, también se trata de una transacción mayorista, porque la empresa C no es el usuario final del producto, sino que se va a revender el producto, por lo que no se aplica ningún impuesto sobre las ventas. Sin embargo, cuando María compra la puerta a la empresa C, esto representa la transacción minorista, porque María es la usuaria final y no la venderá. El impuesto sobre las ventas ahora se aplica en la venta de la puerta entre la empresa C y María. La empresa C es responsable de cobrar el impuesto sobre las ventas sobre el precio total de la puerta. En resumen, la venta al por menor es la venta final al usuario final y no incluye las transacciones al por mayor, donde los artículos se compran como inventario o componentes de un producto final. El impuesto sobre las ventas se aplica solo en las transacciones minoristas final para el producto completo y su precio final. Este seminario solo cubre los impuestos del estado de Colorado y las jurisdicciones para las cuales el estado también recauda impuestos. Si usted tiene alguna pregunta sobre los impuestos en jurisdicciones que colectan impuestos por sí mismas, consulte las instrucciones complementarias DR 1002
o también llamado de tasas de impuestos sobre las ventas y el uso de Colorado. Ahí encontrará contactos para esas jurisdicciones. Algunos artículos pueden estar exentos del impuesto sobre las ventas de Colorado en función de lo siguiente: la naturaleza del servicio o bien que se vende, o el consumidor que está comprando el servicio o los bienes. Tenga en cuenta que las exenciones pueden aplicar a unas jurisdicciones locales y no a otras. Los anexos A y B informan sobre diferentes deducciones y exenciones. El anexo A generalmente incluye deducciones y exenciones que se aplican automáticamente y no son opcionales para las jurisdicciones locales administradas por el Estado. Por lo tanto, piense en la letra A como se aplica a todos. El anexo B incluye exenciones opcionales para las jurisdicciones locales, de modo que cada jurisdicción local puede adoptar la excepción que desee. Por lo tanto, piense que la letra B es igual a quizás. Las instrucciones suplementarias del formulario TR0100 enumeran las diversas exenciones y deducciones reportadas en cada línea de los anexos A y B. Puede encontrar estos formularios en nuestro sitio web. Queremos asegurarnos de que aproveche todas las deducciones y exenciones a las que tiene derecho. Por lo tanto, le recomendamos familiarizarse con las deducciones y exenciones para las que usted puede aplicar y que se enumeran en las instrucciones suplementarias DR0100 y el DR1002. Ahora veamos nuestra página de política fiscal e investigación, donde encontrará las publicaciones de orientación del departamento y los documentos informativos que proporcionan información general sobre un tipo o tema de impuestos en particular. También encontrará las reglas e información sobre la elaboración de normas, además de las cartas de resoluciones relacionadas con cualquier impuesto administrado por la División de Impuestos y los estatutos revisados de Colorado. En el sitio web, las cartas de resoluciones aparecen como resoluciones de letras. Por favor, utilice este enlace para acceder a ellas. Al final de esta sección le guiaremos a través de nuestra página de política fiscal e investigación y le mostraremos cómo encontrar reglas especiales para empresas específicas. En el panel de menú, publicaciones de orientación, se encuentra A, las publicaciones de orientación de la división y los informes para fines informativos. Estos documentos proporcionan información general sobre un tipo de impuestos o tema en particular y son un buen punto de partida para entender sus obligaciones fiscales. En el panel de reglas y elaboración de reglas, encontrará sobre el proceso de elaboración de normas, enlaces a reglas, propuestas permanentes y de emergencia, y aquí otra información útil. Aquí es donde se puede acceder al documento CCR 201-5, llamado Reglas Especiales para Negocios Específicos. Usaremos este documento cuando los contribuyentes tienen preguntas con respecto a transacciones específicas. Es un documento muy útil. La información fiscal sobre negocios específicos como catering, contratación, fotografía, tapicería, servicios generales y muchos otros se pueden encontrar en la regla CCR 201-5. En este documento, los tipos de negocios se enumeran en orden alfabético. Los contribuyentes también pueden solicitar una carta de información general o una resolución por carta privada sobre cualquier impuesto administrado por el departamento.
Las cartas de información general cubren temas fiscales que no están claramente explicados en otras publicaciones del departamento. Las resoluciones por carta privada son determinaciones específicas sobre las consecuencias fiscales de una transacción propuesta o completa y por lo general son vinculantes para el departamento. Sin embargo, las resoluciones por carta privada solo pueden ser usadas por el contribuyente al que se emiten. Para ver las cartas privadas, generales o sentencias del departamento, seleccione Ver resoluciones de cartas. Tenga en cuenta, otro enlace importante es el enlace a los estatus revisados de Colorado. El contenido es preparado y mantenido por LexisNexis. Este contenido no es preparado por el Departamento de Ingresos y el departamento no tiene jurisdicción ni capacidad para cambiar o modificar la información. Ahora, James nos mostrará un video sobre la regla CCR 201-5. Para acceder a nuestra página de políticas e investigaciones tributarias, visite tax.colorado.gov. Seleccione la flecha del menú desplegable junto a Profesionales de Impuestos. Y luego seleccione Política e Investigación Fiscal. El panel de menú de Publicaciones de Orientación es como accede a la orientación fiscal y de información adicional del departamento, que proporcionan información general sobre un tipo o tema fiscal particular. Aquí hay un consejo útil. Si necesita acceder rápidamente a la guía del impuesto sobre las ventas de Colorado pero no puede recordar el enlace, siempre puede encontrarlo aquí. Para obtener más información general o solicitar una carta de información general y resoluciones de cartas privadas, o ver resoluciones pasadas, seleccione Ver resoluciones de cartas en el panel de menú de Resoluciones de letras. El panel del menú Reglas y elaboración de reglas enlaza a la página de Reglas y regulaciones fiscales, que contiene información sobre el proceso de elaboración de reglas, las formas en que los contribuyentes y los profesionales fiscales pueden participar, y enlaces a reglas propuestas, permanentes y de emergencia. También es la forma que usted accede al Código de Reglamentos de Colorado CCR 201-5. Este código da orientación específica de cómo se debe pagar o colectar impuestos basado en su tipo de negocio. El código indica reglas especiales para negocios específicos. El documento tiene información para 45 tipos diferentes de negocios como por ejemplo, servicios de limpieza entre otros. Para acceder a CCR 201-5 que también se llama, Impuestos sobre las ventas y el uso, normas especiales para empresas específicas. Seleccione la pestaña, Información sobre reglas y elaboración de reglas, en el panel del menú de Reglas y elaboración de reglas. Seleccione Reglas actuales. Y seleccione el hipervínculo CCR 201-5. Ahora puede ver la versión actual o todas las versiones anteriores de CCR 201-5. Tenga en cuenta que este es un documento en inglés y no es un sitio web mantenido por el Departamento de Ingresos de Colorado. Por lo tanto, el departamento no tiene jurisdicción ni capacidad para cambiar o modificar la información. Gracias, Jane. Ahora veamos cómo solicitar una licencia de impuestos sobre las ventas minoristas. Cuando solicite una licencia, se le asignará un número de cuenta de 12 dígitos. Los primeros 8 dígitos corresponden a su número de cuenta de Colorado, CAN. Los últimos 4 dígitos son el número de identificación de su ubicación principal o sucursal. Al agregar ubicaciones a una cuenta existente, los primeros 8 dígitos no cambiarán, pero los últimos 4 sí, porque estarán asignados a su ubicación o sucursal adicional. Una licencia estándar de impuestos sobre las ventas es para empresas que realizan ventas minoristas en Colorado.
Una de las preguntas que hicimos cuando se inscribió en el seminario fue si vendo productos al por menor y al por mayor, ¿qué licencia o licencias debo obtener? Debido a que la mayoría de ustedes no respondió bien, quiero hacer una pausa aquí y dedicar un poco de más tiempo para que se entienda mejor. Si su empresa realiza ventas al por mayor y al por menor, no necesita ambas licencias. Su licencia de impuestos sobre las ventas minoristas le permite hacer ambas cosas. La licencia del impuesto sobre las ventas es de color azul. Una licencia mayorista es para empresas que venden exclusivamente a otros proveedores con una licencia para la reventa. Esta licencia es de color verde. Las licencias no son transferibles, lo que significa que si el negocio se muda, la licencia no se mueve con él y se requiere una licencia de impuestos sobre las ventas por separado para cada ubicación física donde se realizan las ventas. Asegúrese de exhibir su licencia en un lugar visible donde el público pueda verla. En la parte inferior de su licencia hay información importante. Tómese unos minutitos para revisar esta parte, ya que contiene instrucciones útiles. Realizar ventas minoristas en Colorado sin obtener una licencia de impuestos sobre las ventas comete un delito menor de clase 3 y también puede estar sujeto a una multa civil de $5 por día a una multa máxima de $1,000. Ahora veamos los métodos para solicitar una licencia. Uno de los métodos para solicitar una licencia de ventas es visitando MyBiz Colorado, mybiz.colorado. Para ver la versión en español de MyBiz Colorado, seleccione el enlace que dice haga clic aquí para continuar en español. Las solicitudes de licencias minoristas, mayoristas y otros tipos de licencia se pueden completar de 4 maneras. Los minoristas y empleadores del Estado pueden presentar una solicitud utilizando el sistema de solicitud en línea de mybizcolorado.gov para los siguientes tipos de licencia. La licencia de impuestos sobre las ventas minoristas o mayoristas del Departamento de Ingresos de Colorado, una licencia de retención de salario, una cuenta de seguros de empleo del Departamento de Trabajo y además MyBiz Colorado proporciona enlaces a otras agencias estatales como la Secretaría de Estado para registrar su empresa en Colorado si es que corresponde. Tenga en cuenta que el Departamento de Trabajo de Colorado maneja el seguro de desempleo y el registro de su empresa en el estado de Colorado lo realiza en la Secretaría de Estado, no por el Departamento de Ingresos de Colorado. Otros métodos para solicitar una licencia de ventas son ingresos en línea o en el sistema de impuestos sobre las ventas y el uso o SUTS por sus siglas en inglés, SUTS. Para ver la versión en español de Revenue Online y SUTS, visite cdor.colorado.gov/instrucciones. Esta es la dirección que aparece en su pantalla. En esta página encontrará instrucciones para ver la versión en español usando buscadores de Internet como Google Chrome, Safari o Firefox. Aquí ya estamos en la versión en español de Revenue Online o ingresos en línea. Los minoristas de fuera del estado pueden utilizar el sistema de ingresos en línea para solicitar una licencia de impuestos sobre las ventas minoristas o mayoristas del Departamento de Ingresos de Colorado. Tanto minoristas dentro y fuera del estado pueden presentar una solicitud utilizando el sistema de impuestos sobre las ventas y el uso o SUTS para
solicitar una licencia de impuestos sobre las ventas minoristas o mayoristas. Los minoristas y empleadores de cualquier estado o fuera del país pueden presentar una solicitud utilizando el formulario en papel CR 0100 o más conocido como Solicitud de Cuenta de Retención e Impuestos sobre las Ventas de Colorado. Este documento sirve para los siguientes tipos de licencia. Licencia para la venta al por menor o ventas al por mayor, o bien una licencia de retención de salario. Usted puede visitar nuestro sitio principal para descargar el formulario en papel. La versión más reciente del CR0100 y otros formularios se pueden encontrar en nuestro sitio de internet en la pestaña Formularios. Si completa su solicitud utilizando ingresos en línea, el sistema SUTS o el formulario impreso CR0100, recuerde que la Secretaría de Estado y el Departamento de Trabajo requieren una solicitud por separado. En este seminario no entra en detalles sobre eventos especiales, pero me gustaría repasar algunos puntos importantes porque recibimos muchas preguntas al respecto. Un evento especial requiere una licencia por separado. Un evento especial es definido como un evento cuando se realizan ventas al por menor por más de 3 vendedores en una ubicación distinta a su ubicación primaria o ubicación comercial común. Y cuando no más de 3 veces en el año en el mismo lugar. La parte 5 de la guía de impuestos sobre las ventas de Colorado, licencia sobre impuestos sobre las ventas, proporcionará más información sobre eventos especiales y también hay un video que está disponible en nuestro sitio web. A continuación, veamos las tarifas de licencias de impuestos sobre las ventas. El valor de la tarifa depende del tipo de solicitud, ya sea minoristas o mayoristas o de beneficencia. Una licencia estándar de Colorado del impuesto sobre las ventas o al por mayor es $16 por 2 años y se prorratea según la fecha de inicio. Por ejemplo, estamos en el mes de abril. En un año par, el primer día de ventas o la fecha de inicio de mi licencia también es en abril. Entonces, la tarifa de mi licencia será de $8. También se requiere un depósito de $50 por la primera ubicación física al solicitar una licencia de impuestos sobre las ventas minoristas. El depósito se reembolsará automáticamente después de que una empresa cobra y remite sus primeros $50 en impuestos estatales sobre las ventas. No hay límite de tiempo para remitir estos primeros $50 para obtener ese reembolso. El reembolso se enviará por correo a su dirección registrada con el departamento. La licencia para ventas minoristas y mayoristas vencen el 31 de diciembre de los años impares. Esto se debe a que la licencia se renueva al comienzo de cada año par y se caduca al final de cada año impar. Por ejemplo, del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2025. Recuerden que una licencia de ventas al por mayor es para empresas que realizan ventas solo a otros proveedores con licencia para la reventa. Como se mencionó anteriormente, si tiene una licencia de impuestos sobre las ventas minoristas, no necesita obtener una licencia de venta al por mayor, ya que puede usar su licencia existente. Hay una tarifa de $8 para una licencia de impuestos sobre las ventas de organizaciones de beneficencia. Si requiere una copia a la carta 501
entre paréntesis C, entre paréntesis 3, de la organización. Las instrucciones para la solicitud de cuenta de retención e impuestos sobre las ventas de Colorado, CR0100, está en la sección E, llamada Tarifas para las licencias proporcionan más información al respecto. Al presentar la solicitud utilizando el formulario CR0100, es esencial completar todas las partes que corresponden a su situación. Las secciones A, B, C, E y F son obligatorias para todas las solicitudes de licencia de impuestos sobre las ventas. Si su solicitud incluye tanto el impuesto sobre las ventas como la retención de salario, entonces deberá completar todas las partes del formulario. Una vez que haya terminado de llenar la solicitud, fírmela y ponga la fecha. También deberá proporcionar una prueba válida de identificación del propietario o funcionario de la empresa. Tenemos un video explicando esto más adelante en nuestro sitio web si necesita ayuda para completar la solicitud. Ahora veamos cómo renovar su licencia. Al final de esta sesión le mostraremos cómo renovar su licencia de impuestos sobre las ventas utilizando ingresos en línea. Como se mencionó anteriormente, las licencias minoristas y mayoristas vencen el 31 de diciembre de los años impares. La tarifa de renovación de la licencia es de $16 por cada ubicación física. Algunos ejemplos de ubicación física incluyen una tienda, un almacén, una oficina o un centro de distribución, es decir, cualquier lugar donde tenga presencia física. Si tiene más de un punto de venta, cada ubicación física debe tener su propia licencia, porque las licencias no son transferibles. Cuando llegue al momento de renovar su licencia de impuestos sobre las ventas minoristas o de ventas al por mayor, el departamento le enviará por correo un formulario de renovación unos meses antes del vencimiento de su licencia. Hay dos formas de renovar su licencia de impuestos sobre las ventas minoristas o de ventas al por mayor. Usando el formulario en papel DR0594 o mediante el uso de ingresos en línea. Echemos un vistazo rápido a cada opción, comenzando con el formulario DR0594, llamado Solicitud de Renovación de Licencia de Impuestos sobre las Ventas. Si utiliza el formulario en papel DR0594, complete el formulario y envíelo por correo con el pago. Incluya un cheque o giro postal o lleve su solicitud de renovación completa a cualquiera de nuestras oficinas locales. Los centros de servicios aceptan pagos con cheque, giro postal o tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, no pueden aceptar pagos en efectivo. Si agrega una tarifa adicional de 75 centavos más el 2.25% a todos los pagos con tarjeta de crédito o débito. También puede renovar su licencia de impuestos sobre las ventas a través de ingresos en línea. Crédito ACH o débito directo son opciones de pago. Por favor, no nos envíe un formulario en papel cuando utilice estos métodos de pago y renueve utilizando ingresos en línea. Esto provocará una declaración duplicada que no queremos. Para otros métodos de pagos, también se debe enviar el formulario de renovación de licencia. Ahora, Jane nos mostrará el video número 3 de cómo localizar su licencia y renovar su licencia de impuestos sobre las ventas utilizando ingresos en línea. Aviso: las fechas y valores utilizados en este video son solo para fines ilustrativos. Para ver su licencia de impuestos sobre ventas usando ingresos en línea, primero necesita iniciar sesión en su cuenta de ingresos en línea. Vaya a tax.colorado.gov. Seleccione Servicios en línea en la barra de menú azul superior. En el panel de menú de ingresos en línea,
seleccione Visitar ROL, que lo llevará directamente a la página de inicio de ingresos en línea. Vaya a los 3 puntitos. Seleccione Translate. Y seleccione Spanish para ver el contenido en español. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y seleccione Acceso. Localice Más en la barra de menú superior. Y luego en el panel de menú Correspondencia. Seleccione Ver cartas. Busque en la columna Periodo la licencia que está tratando de localizar. Y luego seleccione el nombre de la licencia en la columna Tipo. Para nuestro ejemplo, seleccionaremos una licencia de impuestos sobre ventas para el 31 de diciembre 2021. Una vez que seleccione el nombre de la licencia, se abrirá una copia en PDF. Para regresar al menú principal en Ingresos en línea, seleccione el logo del CDOR en la esquina superior izquierda. Para renovar su licencia de impuestos sobre ventas utilizando Ingresos en línea, ubique la casilla de licencia Renovación de impuestos sobre ventas. Verá el recordatorio de que hay un artículo pendiente. Seleccione Devolución de archivo para renovar su licencia. En la pantalla de renovación de licencia de ventas, lea la información y seleccione Próximo. En la pantalla de selección para renovación de licencia, asegúrese de que todas sus ubicaciones físicas estén listadas bajo el ID de ubicación y tengan una marca de verificación bajo Renovar. Si tiene alguna ubicación física que esté faltando, llame al centro de contacto al cliente al 303-238-7378. Solo las ubicaciones físicas requieren licencias, por lo que no debe tener ninguna ubicación no física listada aquí. Una vez que haya revisado su información para verificar que está correcta, seleccione Próximo para continuar. En la pantalla de resumen, muestra el número de licencias que se están renovando y las tarifas totales de esas licencias. Si todo se ve correcto, seleccione Entregar. En la pantalla de confirmación, ingrese su contraseña y seleccione De acuerdo. Su contraseña sirve como su firma electrónica para la renovación de su licencia. La pantalla de confirmación contiene su número de confirmación y se recomienda que tome una captura de pantalla de esta página y la imprima para sus registros. Seleccionar Vista imprimible le permite imprimir una copia en PDF de la renovación que acaba de completar. Seleccione Realizar un pago para ser dirigido a la pantalla de pago de esa tarifa de licencia. La opción de pago predeterminada es ACH débito. Si desea pagar mediante ACH débito, simplemente ingrese su información bancaria. Si tiene un bloqueo de ACH débito con su banco, necesitará contactar a su banco para solicitar que el número de 8460000537 se agregue al filtro de bloqueo de débito. Para pagar por cualquier otro método, desplácese hasta la parte inferior de la pantalla, seleccione el hipervínculo azul Otros métodos de pago, cheque electrónico, tarjeta de crédito, criptomoneda y crédito ACH, etc., y elija el método de pago que le gustaría usar. Eso es todo. Ahora ha renovado exitosamente su licencia de impuestos sobre ventas utilizando Ingresos en línea. Ahora echemos un vistazo a las responsabilidades que conlleva tener una licencia. Lo primero que debe hacer es mantener una licencia válida de impuestos sobre las ventas. Una licencia que ha caducado o está inactiva no es válida. Una licencia con información obsoleta no es válida. Algunos ejemplos de información obsoleta pueden ser el nombre o la dirección de la empresa. Lo segundo que debe hacer es actualizar su información con el Departamento de Ingresos. Recuerde, las licencias no son transferibles, por lo que si su negocio se mueve, su licencia no se mueve con usted. Si su negocio se muda, usted es responsable de informar el cambio de dirección al Departamento de Ingresos de Colorado utilizando el formulario DR1102, formulario de cambio de dirección o nombre, para que se pueda emitir una nueva licencia para la nueva ubicación. Si su empresa cierra, debe notificar al departamento usando el formulario DR1108, formulario de cierre de cuenta de impuestos comerciales.
Un error común que vemos es que los dueños de empresas cierran sus empresas con la Secretaría de Estado de Colorado, pero se olvidan de también cerrar su cuenta con el Departamento de Ingresos de Colorado. Debe cerrar la empresa en ambos lugares. Cualquier impuesto que se espera que la empresa remita debe pagarse, incluso si su empresa no tuvo ventas sujetas a impuestos. Aún así, debe de presentar una declaración con cero en el monto adecuado. Usted puede cerrar su cuenta de impuestos sobre las ventas utilizando ingresos en línea o presentando el formulario DR 1108, formulario de cierre de cuentas de impuestos comerciales. Hola, una vez más, mi nombre es Adriana y yo seguiré presentando el resto del seminario. Bienvenidos de nuevo. Espero que hayan tenido un gran descanso. Apagaré mi cámara para que puedan enfocarse en el contenido del seminario. Ahora aprenderemos sobre las frecuencias de declaración y las fechas de vencimiento. Otra pregunta que hicimos cuando se inscribió en este seminario web fue: ¿en qué día del mes siguiente al cierre del periodo fiscal, independientemente de la frecuencia de declaración, se requiere que se presente y remita una declaración de impuestos sobre las ventas? Algunos de ustedes tuvieron dificultad con esta pregunta, así que quiero dedicar un minuto aquí para revisar esta información porque es un error común que vemos y es muy importante que sepa la respuesta correcta. Al presentar su impuesto sobre las ventas al por mayor o al por menor, el número 20 es su mejor amigo. Esto se debe a que las declaraciones de impuestos sobre las ventas vencen el día 20 del mes siguiente al cierre del periodo de declaración. Si el día 20 cae en un fin de semana o día feriado legal, la entrega de la declaración de impuestos debe ser hecha en el siguiente día hábil. Su frecuencia de entrega de la declaración están determinados por el valor recaudado del impuesto mensual sobre las ventas. Si el valor recaudado del impuesto sobre las ventas mensual es de $15 o menos, su frecuencia de declaración es anual, de enero a diciembre. Su declaración vence el 20 de enero del año siguiente. Las empresas mayoristas con un valor recaudado de impuestos sobre las ventas de $180 por mes o menos pueden presentar anualmente. Si el valor recaudado de impuestos mensual sobre las ventas es inferior a $600 por mes, la frecuencia de declaración es trimestral, basada en trimestres calendario, y su declaración vence el día 20 del mes posterior al final del trimestre calendario. Por ejemplo, el primer trimestre va de enero a marzo, por lo que su declaración vence el 20 de abril, que es el día 20 del mes siguiente al final del trimestre. El segundo va de abril a junio, por lo que su declaración vence el 20 de julio. El tercero, que va de julio a septiembre, entonces significa que su declaración vence el 20 de octubre. El cuarto, que va de octubre a diciembre, lo que significa que su declaración vence el 20 de enero del año siguiente. Actualmente estamos en el segundo trimestre, por lo que si usted fuera un declarante trimestral, su declaración vencería el 20 de abril. Si el valor recaudado de su impuesto sobre las ventas mensual es de $600 o más por mes, usted debe presentar su declaración mensualmente. Las declaraciones mensuales vencen el día 20 del mes siguiente al mes del informe. Por ejemplo, actualmente estamos en abril, por lo que si usted fuera un declarante mensual, su declaración de impuestos sobre las ventas de abril vencería el 20 de mayo. Las empresas que pagan más de $75,000 anuales en impuestos estatales sobre las ventas deben pagar mediante transferencia electrónica de fondos, EFT por sus siglas en inglés. La EFT vence el día 20 del mes siguiente al periodo del informe. Como recordatorio, el departamento ajustará anualmente la frecuencia de declaración de un minorista para aumentar su frecuencia de presentación de impuestos sobre ventas, si esto es necesario.
Si un minorista cree que su frecuencia de declaración debería ajustarse a menos frecuente, necesitará ponerse en contacto con nuestro equipo de servicios al contribuyente. Estamos muy ocupados el día 20 de cada mes. Su declaración debe entregarse el día 20, así que le recordamos que lo presente en cualquier momento antes del 20 de abril. Para ayudar a que siempre pague a tiempo, usted puede inscribirse para recibir recordatorios por correo electrónico. Inscríbase a través de tax.colorado.gov en Contáctenos y le enviaremos recordatorios por correo electrónico cuando sea el momento de presentar su impuesto sobre ventas. Ahora, echemos un vistazo a la declaración de impuestos sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas debe recaudarse y remitirse en función del lugar en el que el comprador toma posesión del bien del que se cobre impuesto. Independientemente de su volumen de ventas, todas las empresas ubicadas en Colorado deben calcular el impuesto sobre las ventas utilizando el lugar del destino de la venta. El lugar del destino significa que el impuesto sobre las ventas se calcula en el momento de la entrega. Si usted envía artículos a una ubicación fuera de Colorado, no se cobrará el impuesto de Colorado. Los artículos enviados a una ubicación en Colorado estarán sujetos a impuestos a la tasa del lugar de residencia del comprador. Todas las jurisdicciones recaudadas por el estado se colectan del comprador. Si usted tiene dudas sobre las jurisdicciones autoadministradas, por favor contáctelas directamente. La información de contacto está en el formulario DR1002, o más conocido como tasas de impuestos sobre ventas y usos de Colorado. Usted puede encontrar más información sobre el lugar de destino en las páginas 3 y 4 del Guía de Impuestos sobre las Ventas de Colorado. Si necesita ayuda después de esta clase sobre el lugar de destino, tenemos un video disponible en nuestro sitio web. La manera de recordar el lugar de destino es punto de entrega es igual a, punto de posesión es igual a, punto de tributación. Por ejemplo, digamos que usted tiene un negocio de ropa en Denver y tiene una venta en línea de camisas de vestir que son enviadas a un cliente a Pueblo. Según las reglas del lugar de destino, usted cobraría el total de impuestos sobre las ventas para la dirección de entrega del cliente en Pueblo, porque esa es la ubicación donde el cliente tomó posesión de los bienes. Si ese mismo cliente compra las camisas de vestir en la tienda de Denver, se les habría cobrado la tasa de impuesto vigente en la ubicación de negocio en Denver. Por último, si el cliente quiere dar un regalo la camisa de vestir y pide a la tienda que lo envíe a la casa de un amigo, la tienda tendrá que cobrar el impuesto del lugar de la casa del amigo. Ahora, veamos más de cerca el formulario DR1002, tasas de impuestos sobre las ventas y uso de Colorado, y le mostraremos dónde encontrarlo. El formulario DR1002, o más conocido como tasas de impuestos sobre ventas y uso de Colorado, contiene tasas de impuestos actuales, información sobre tarifas de proveedores del estado y jurisdicción, la información de exenciones y las concesiones por jurisdicción, información del Distrito Regional de Transporte y el Distrito Cultural y Científico, RTD y CD por sus siglas en inglés, y tasas de impuestos especiales del distrito. El formulario DR1002 también tiene información de tasas de impuestos municipales que son recaudadas por el estado, tasas de impuestos del condado que se recaudan por el estado, y aquí hay otra información útil. El formulario DR1002 es donde puede encontrar la información de contacto de todas las ciudades autónomas que cobran el impuesto por sí mismas. Utilice el DR1002 para determinar qué ubicaciones permiten la tarifa de servicio. Usted puede encontrar este documento en tax.colorado.gov en la pestaña Formularios, en la página de inicio.
Los formularios están organizados por tipo de impuesto o en orden numérico. Ahora, veamos cómo encontrar los códigos de jurisdicción o ubicación y las tasas de impuesto. Los códigos de jurisdicción o ubicación están directamente relacionados con las tasas de impuesto y se utilizan para establecer ubicaciones no físicas. Esto es importante para asegurar que el impuesto recaudado se esté remitiendo correctamente en sus declaraciones de impuestos. Ni usted ni el Estado quieren que pague de más o de menos. Le mostraremos cómo encontrar esta información comenzando con el Sistema de Información Geográfica, GIS, por sus siglas en inglés. Esta sección incluye una demostración del uso del GIS para buscar rápidamente los códigos de ubicación y las tasas de impuesto para una dirección individual. Para buscar el código de 6 dígitos para una dirección en una jurisdicción, le recomendamos que utilice el Sistema de Información Geográfica. Allí, usted puede identificar rápidamente las jurisdicciones fiscales correctas relacionadas con la venta de un bien o servicio que se cobra con impuestos, así como buscar la tasa de impuestos sobre las ventas específica para una dirección individual. Hay cientos de jurisdicciones fiscales en Colorado. Entonces, se puede tomar bastante tiempo para determinar el impuesto sobre las ventas correctos que se debe cobrar. El GIS muestra información sobre los impuestos estatales sobre las ventas e incluye información para condados, municipios y distritos fiscales especiales. El GIS tiene todos los datos de la jurisdicción fiscal para cualquier tipo de empresa que podría estar obligada a recaudar impuestos. Este sistema permite determinar una tasa de impuestos completa para que las empresas puedan cobrar el impuesto correcto en tiempo real. Es la herramienta perfecta para comprobar si usted está cobrando el valor correcto del impuesto sobre las ventas. La herramienta de búsqueda también está disponible en el aplicativo My Colorado en la pestaña de servicios. El aplicativo My Colorado es muy útil. El aplicativo de My Colorado tiene una función de calculadora, lo que facilita el cálculo de tasas de impuestos para su ubicación. Cuando el comprador ordena algo en línea de vendedores como camiones de comida o servicios de entrega. El formulario DR0800, o también llamado Códigos de Ubicación o Jurisdicción para la Declaración de Impuestos sobre Ventas, proporciona los códigos de jurisdicción por condado. Esto sirve para asegurar que usted registre adecuadamente las ubicaciones para la declaración de impuestos de forma precisa, además de permitir la distribución del impuesto sobre ventas recaudado por el Estado de las jurisdicciones fiscales locales y de distritos especiales. Este formulario está disponible en la pestaña Formularios de tax.colorado.gov. Usted también puede utilizar ingresos en línea para ver las tasas de impuestos sobre ventas y usos. Hay 2 servicios disponibles en ingresos en línea. La primera es visitando el hipervínculo Ver tasas de impuestos sobre ventas y uso en el panel de menú Impuestos sobre ventas y uso en la página de inicio. La segunda forma es visitando el hipervínculo Ver tasas de impuestos sobre las ventas locales para ver las tasas de impuestos sobre las ventas específicas por ciudad y por condado. El enlace Ver tasas de ubicación comercial le permitirá ver las tasas de impuestos sobre las ventas aplicables a su ubicación o ubicaciones comerciales particulares. Ahora, hablemos de la hoja de cálculo Excel descargable. La hoja de cálculo Excel es una hoja de cálculo descargable. Es un documento que combina la información de tasas de impuestos sobre las ventas del formulario DR1002 con la información de los códigos de jurisdicción local DR0800. Esta hoja de cálculo Excel le puede ayudar a usted a preparar la declaración de impuestos sobre las ventas usando la herramienta de búsqueda.
La hoja de cálculo incluye exenciones opcionales para las jurisdicciones locales recaudadas por el Estado. Esta hoja de cálculo se actualiza 2 veces al año en nuestro sitio web. El departamento lo hace así para mostrar los cambios de tarifas de enero a junio y de julio a diciembre. La página web anotará la fecha de vigencia de cada hoja de cálculo y usted debe usar la que se aplique al periodo para el cual está presentando la declaración. Según los estatutos de Colorado, cada hoja de cálculo estará disponible durante 3 años. Recuerde que también puede usar el formulario DR 1002, también llamado tasas de impuestos sobre las ventas y uso de Colorado, para determinar las tasas de impuestos sobre las ventas de la jurisdicción. Ahora le mostraremos cómo usar el GIS para buscar rápidamente códigos de ubicación y tasas de impuestos para una dirección individual. Una vez más, los valores y las fechas utilizados en este ejemplo son solo para fines ilustrativos y las tasas de impuestos están sujetas a cambios con el tiempo. Por favor, tenga en cuenta que en este momento, el Sistema de Información Geográfica, o GIS por sus siglas en inglés, solo funciona en inglés. Por favor, no traduzca su navegador al utilizar el GIS, ya que puede traducir la información de manera incorrecta y mostrar tasas impositivas inexactas. Aunque el GIS solo está disponible en inglés en este momento, nos gustaría mostrarle cómo navegar en él, ya que muestra tasas impositivas actualizadas según la ubicación. También compartiremos un enlace a videos útiles del GIS en el chat para que pueda acceder a ellos. Vaya a tax.colorado.gov y seleccione Servicios en línea en la barra de menú azul. Desplácese hacia abajo hasta el panel del menú del Sistema de Información Geográfica, GIS, y seleccione Visita GIS para comenzar. Me gustaría destacar que la consulta de direcciones en masa, como lo ve en pantalla en la esquina izquierda del cuadro inferior, que se llama Bulk Address Lookup, es una función útil del Sistema de Informaciones Geográficas. Esta herramienta permite a los usuarios enviar su base de datos de direcciones de Colorado en un solo archivo en lugar de buscar direcciones individuales una por una. Las presentaciones de direcciones masivas generalmente se procesarán por correo electrónico dentro de 2 días hábiles. En nuestro ejemplo, solo estamos ingresando una dirección. Quiero hacer una pausa aquí porque esto es realmente importante que sepa. Para ser exento de responsabilidad y libre de cargas, la dirección que ingrese debe ser completa y libre de errores. Quedará exento de responsabilidad por una falla en la recaudación del impuesto correcto solamente si dicha falla resultó únicamente de un error u omisión en la base de datos del GIS. Así que lo que realmente significa esto es reducir la velocidad, asegurarse de que su dirección esté completa y correcta para que esté libre de responsabilidad. Seleccione el botón dorado, Accept Terms and Get Started, para iniciar. El código de jurisdicción se puede encontrar en el cuadro de dirección justo debajo de la foto en la esquina superior izquierda. El código de jurisdicción de 6 dígitos para la dirección que ingresamos es 11-0059. El código de identificación de jurisdicción de 6 dígitos indica la jurisdicción a la que se presenta el impuesto. También se utiliza para configurar sus sitios no físicos en ingresos en línea para informar su impuesto sobre las ventas, que demostraremos en otro recorrido. La sección Tax Rate Details muestra un desglose de la tasa impositiva total, así como de las jurisdicciones individuales. Si sabe que lo que está vendiendo califica para una exención dependiente de la jurisdicción, seleccione la flecha amarilla para ver la matriz de tributación en la Products y Services List. Esta lista contiene la información fiscal específica para productos y servicios para determinar cuánto impuesto cobrar por una transacción. Si un tipo de transacción está exento del impuesto sobre ventas, se mostrará No Tax para esa categoría. Por ejemplo, digamos que el artículo que estamos vendiendo califica como alimento para consumo en el hogar. Cuando selecciona Food for Home Consumption, la sección de tasa impositiva y detalles de la tasa impositiva cambia para reflejar ese cambio.
El GIS no proporciona información sobre productos que califican para una exención. Tendréis que consultar las publicaciones de orientación fiscal y de información para ese producto en particular. Si necesita consultar una tasa impositiva de una fecha anterior, puede hacerlo seleccionando el icono del calendario y eligiendo la fecha para la cual necesita un informe. Esta función puede ser útil si está enmendando una declaración, o si necesita recopilar información sobre tasas impositivas de periodos anteriores. Se requiere que mantenga documentos que verifiquen que la tasa impositiva que utilizó se obtuvo a través del GIS durante un mínimo de 3 años. La forma más fácil de hacer esto es con el informe de consulta de impuestos de Colorado. Simplemente seleccione Export para ver el informe. Imprima este informe o guárdelo digitalmente para sus registros. Si desliza hacia abajo, verá la fecha de Exported On al final. Esto es importante porque las tasas impositivas pueden cambiar cada 6 meses. La publicación de las tasas de impuestos sobre las ventas y el uso de Colorado DR1002 es un documento que contiene toda la información de la tasa impositiva y se actualiza cada 6 meses, en enero y julio. El GIS solo muestra información sobre el impuesto a las ventas y ningún otro tipo de impuesto, como el impuesto sobre alojamiento o el impuesto al consumo. Tendría que confirmar esa información usando la DR1002, las informaciones adicionales y contactar directamente a las ciudades que se rigen por sus propias normas o que recaudan sus propios impuestos para conocer los requisitos fiscales. Como discutimos anteriormente, la DR1002 enumera la información de contacto para esas ciudades que se rigen por sus propias normas. Si una tasa de impuestos sobre ventas o usos que figura en el GIS es incorrecta, por favor envíe un correo electrónico al departamento ador-localgovsupport@state.co.us. Ahora, veremos las diferencias entre una ubicación física y una ubicación no física. Después, concluiremos esta sección con una demostración en video de cómo agregar ubicaciones no físicas a su cuenta usando ingresos en línea. Cuando se inscribió para el seminario web de hoy, le hicimos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un ejemplo de una ubicación física? Algunos de ustedes respondieron incorrectamente esta pregunta, así que quiero hacer una pausa aquí para revisar esta información porque puede ser complicada y queremos que conozca y comprenda la diferencia entre una ubicación física y una ubicación no física. Entonces, comencemos con la definición de una ubicación física. Una ubicación física es donde tiene una presencia física. Algunos ejemplos son una tienda física, un almacén, una oficina o centro de distribución. Una ubicación física requiere una licencia de impuestos sobre las ventas. Se requiere una tarifa de licencia y una solicitud para cada ubicación. Y siempre debe presentar una declaración de impuestos sobre las ventas para ubicaciones físicas, independientemente de la cantidad de ventas. Una ubicación no física es cualquier lugar de Colorado donde usted entregue un bien sujeto a impuestos. Por ejemplo, si tiene una empresa de camiones de comida, cada ubicación en la que se detenga y venda comida se considera una ubicación no física. Y usted será requerido que haga una declaración de impuestos sobre las ventas para esa y todas las ubicaciones no físicas donde se realizaron ventas. Esto lo debe hacer para cada periodo de declaración de impuestos. Además, si una ubicación no física no tuvo ventas durante un periodo de declaración, aún debe presentar una declaración de impuestos de $0 para esa ubicación no física. Se requiere una ubicación no física para todas las entregas y envíos, incluidas las entregas realizadas en la misma jurisdicción de su ubicación física. En otras palabras, todas las entregas y envíos deben contabilizarse en una ubicación no física, independientemente de cualquier cruce jurisdiccional con una ubicación física. Por ejemplo, si usted tiene una pizzería en Fort Collins y hace una entrega de pizza a domicilio a un cliente en su residencia en Fort Collins, se le pedirá que tenga una ubicación no física para esta residencia,
además de su ubicación física. Aquí es donde se aplican las reglas del lugar de destino que discutimos anteriormente. Aquí hay otra situación. Si usted es dueño de una misma pizzería en Fort Collins y un cliente llega a cenar en el restaurante o a recoger un pedido, estas transacciones se informarían en la ubicación física en su declaración de impuestos sobre las ventas. Veamos otro ejemplo. Si usted tiene un camión de comida y lo guarda en su domicilio en Sterling y hace ventas en la calle de su casa y en el estacionamiento del centro comercial ubicado en Sterling, se le pedirá que tenga un sitio no físico para esta ubicación, además de su sitio físico para la declaración de impuestos sobre ventas. Hay varias formas de agregar ubicaciones no físicas a su cuenta. Usted puede usar ingresos en línea o visitando uno de nuestros centros de servicio o enviando un correo electrónico a DOR_multilocations@state.co.us con la siguiente información: su número de cuenta de Colorado o CAN, la ciudad, el condado y código postal donde se realizó la venta. El código de jurisdicción o ubicación de 6 dígitos que puede localizar utilizando el GIS o el DR0800 y la fecha de apertura del periodo, que es la fecha en que se realizó la venta. Sin embargo, y aquí hay otra información útil, la forma más fácil de agregar una ubicación no física es mediante el uso de ingresos en línea. Y le mostraremos cómo hacerlo en solo un minuto. Los sitios no físicos deben agregarse antes de comenzar a presentar la declaración a través de ingresos en línea, o su declaración será rechazada. Si usted no puede configurar sus sitios en ingresos en línea, envíe un correo electrónico a la dirección DOR multilocations@state.co.us para un procesamiento acelerado. Aviso, las fechas y valores utilizados en este video son solo para fines ilustrativos. Para agregar sitios no físicos a su cuenta, primero necesita iniciar una sesión en su cuenta de ingresos en línea. Como le mostramos anteriormente, puede acceder a ingresos en línea directamente desde nuestro sitio web en tax.colorado.gov. Seleccione la flecha desplegable junto a Servicios en línea, en la barra de menú azul. Y en el panel de menú de ingresos en línea, seleccione Visita ROL y lo llevará a la página de inicio de ingresos en línea. Seleccione Translate en los 3 puntitos de su navegador y luego seleccione Spanish para ver el contenido en español. Luego ingrese su nombre de usuario y contraseña en la página principal. Después seleccione Acceso. Desde su sección de Impuestos sobre ventas, seleccione Ver, agregar o cerrar ubicaciones de impuestos sobre ventas. En la siguiente pantalla, seleccione el enlace azul Agregar ubicaciones no físicas, en el cuadro Agregar ubicaciones no físicas. El siguiente paso es seleccionar el mes y el año en que el sitio o sitios no físicos se activaron. Tenga en cuenta que puede retroceder hasta 3 años o avanzar hasta 3 meses desde la fecha actual. Sin embargo, si necesita agregar un sitio no físico fuera de esos plazos, no podrá utilizar ingresos en línea. Tendrá que enviar un correo electrónico a DOR-multilocations@state.co.us para que ese sitio no físico se agregue a su cuenta. Una vez que haya seleccionado el mes y el año en que debe añadirse su sitio no físico, seleccione Próximo. Ahora tiene una lista de todas las ubicaciones no físicas disponibles. Agregará su ubicación no física marcando la casilla correspondiente en la columna Agregar ubicación. Hay 11 páginas de ubicaciones no físicas,
así que elija solo la ubicación o las ubicaciones que necesites. De lo contrario, usted será responsable de presentar una declaración por cada ubicación que añada, incluso si hay ventas de $0. Usted puede buscar por jurisdicción o código de ubicación, ciudad o condado utilizando la opción de filtro. Buscar primero por código de jurisdicción, luego por ciudad y condado, le permite buscar desde lo más específico hasta lo menos específico, lo cual facilita encontrar el código de ubicación que necesita. En este ejemplo, digamos que tengo un negocio de camiones de comida y hice ventas en 2 ubicaciones diferentes, Callan y Fountain. Comencemos buscando Callan usando el código de ubicación. Si conoce el código de ubicación de 6 dígitos para su ubicación, adelante, ingréselo en el cuadro de filtro. El código de jurisdicción de Callan es 040009. Puede obtener esa información del formulario DR0800 que contiene la lista códigos de ubicación o jurisdicción para la presentación de declaraciones de impuestos sobre las ventas. También lo puede encontrar en el Sistema de Información Geográfica o GIS. Es importante notar que tanto el DR0800 como el GIS colocan un guión entre los primeros 2 números y los últimos 4 números del código de jurisdicción, así que el código en el DR0800 y GIS se verá así, 04-0009. Al ingresar el código de ubicación en ingresos en línea, no utilice el guión entre los 2 primeros y los 4 últimos dígitos del código de ubicación. El sistema no lo reconocerá. Si presionó Enter, no pasa nada. Al usar ingresos en línea para ingresar sus ubicaciones no físicas, simplemente ingrese el código de jurisdicción de 6 dígitos sin guión y ahí está Callan. También puede escribir Callan, presionar Enter, y Callan aparecerá como la única opción. Tenga en cuenta que buscar por ciudades puede ser complicado. Por ejemplo, si una ciudad existe en múltiples condados, aún necesitará conocer el código del condado o el código de jurisdicción, y si una ciudad no tiene una tasa impositiva, puede que no aparezca al buscar un sitio no físico. Para ayudar a garantizar la precisión de la búsqueda, es preferible buscar por el código de jurisdicción y el condado. También puede escribir el paso, presionar Enter y aparecerán todos los códigos de ubicación disponibles para el condado de El Paso. Dado que nuestra venta tuvo lugar en Callan, vamos a seleccionar Callan marcando la casilla Agregar ubicación junto a Callan. Una vez que hayas seleccionado todos tus códigos de ubicación, selecciona Próximo. Revise los códigos de ubicación que ha seleccionado para verificar su precisión. Puede eliminar el código de ubicación seleccionando Eliminar ubicación. O seleccionando el botón Anterior y regresando a la pantalla anterior para agregar más códigos de ubicación. En este ejemplo, casi olvidamos agregar el código de ubicación para nuestras ventas en Fountain. Vamos a seleccionar el botón Anterior y regresar para agregarlo. Nuevamente, puede buscar Fountain por código de ubicación, por ciudad o por condado. Seleccionaremos el cuadro Agregar ubicación junto a Fountain y ahora que lo hemos agregado, seleccionemos Próximo. Revise los códigos de ubicación que agregó para verificar que está correcto y luego lea y acepte el cuadro que dice: reconozco que después de enviar estas ubicaciones, no puedo eliminar las ubicaciones existentes y debo presentar una declaración para cada ubicación, incluso si hay ventas de $0. Por esto, solo desea agregar la ubicación o ubicaciones en las que se realizó una venta. De lo contrario, será responsable de presentar una declaración por cada ubicación que agregó, incluso si no hay ventas. Luego selecciona Entregar. Su contraseña sirve como su firma electrónica para agregar sus ubicaciones no físicas. Ingrese su contraseña en el cuadro de diálogo de confirmación y seleccione De acuerdo. La pantalla de confirmación contiene su número de confirmación. Use ese número de confirmación para contactar al departamento sobre su ubicación no física. Puede seleccionar Vista imprimible para imprimir una copia para sus registros. Cuando termine, seleccione De acuerdo. Sus sitios no físicos ya están disponibles. Para su comodidad y para que lo pueda ver de nuevo, tenemos este video en nuestro sitio web principal en
www.colorado.gov. Ahora, vamos a hablar del tema de los marketplaces. Sabemos que marketplace se dice mercado en español. Sin embargo, en esta sección continuaremos utilizando el término marketplace. Lo haremos así porque ese término se usa en los estatutos, en las publicaciones y posiblemente en su contrato con estas entidades comerciales. Un marketplace es un foro físico o electrónico que incluye, entre otros, una tienda, un puesto, un sitio web de internet, un catálogo o una aplicación de software de ventas. En el marketplace se pueden ofrecer bienes personales tangibles, productos o servicios para la venta, arrendamiento o alquiler. Un facilitador de marketplace es generalmente cualquier persona física o jurídica que lo opera y que tiene contrato con vendedores. El facilitador promueve ventas de productos y servicios y acepta el pago en nombre de los vendedores. Un vendedor del marketplace es cualquier persona que contrata a un facilitador para realizar ventas a través de un marketplace. Un vendedor multicanal es alguien que vende a través de un facilitador, pero también vende productos directamente a los clientes en línea o en una tienda física. La regla especial 44 en el formulario CCR 201-5 o también llamado Formulario de las Reglas Especiales para Negocios Específicos, contiene información detallada sobre los marketplaces. Ese formulario es un excelente recurso para obtener información sobre el marketplace. El formulario habla de los requisitos y condiciones del impuesto sobre las ventas a través por los facilitadores hechos en Colorado. También hay una excepción en el marketplace. En general, las empresas y las personas que venden productos exclusivamente a través de un marketplace no tendrían que recaudar el impuesto sobre las ventas, siempre y cuando el facilitador recaude el impuesto aplicable sobre todas las ventas. El marketplace está obligado a recaudar el impuesto sobre las ventas en nombre de sus vendedores independientes. De determinar si el facilitador del marketplace está recaudando el impuesto sobre las ventas en todas las ventas es revisando su contrato con el facilitador o haciendo que su facilitador complete el formulario DR 1290, también llamado Certificación de Facilitador de Marketplace Registrado. Con ese formulario, usted puede certificar que su facilitador está registrado en el Departamento de Ingresos de Colorado. La certificación servirá para confirmar que el facilitador recaudará y remitirá los impuestos sobre las ventas, incluyendo los impuestos locales administrados por el Estado. Los vendedores del marketplace quedarán exentos de responsabilidad por la recaudación del impuesto sobre las ventas realizadas a través de un marketplace, si tienen un contrato que estipule explícitamente que el facilitador registrará, recaudará y remitirá los impuestos sobre las ventas estatales y locales aplicables en Colorado. Para eso, debe obtener el formulario DR 1290 completo del facilitador. Los facilitadores pueden retener la tarifa del proveedor por la recaudación y el envío del impuesto sobre las ventas realizado por los vendedores. Esta excepción solo se aplica a las ventas en el marketplace que haga un vendedor directamente. El formulario de facilitadores del marketplace, temas de impuestos sobre las ventas y el uso, contiene más información sobre la excepción del marketplace. Ahora, veamos el tema de las deducciones y exenciones. Abordaremos en este seminario web las deducciones y exenciones más comunes, pero si cree que usted califica para otras deducciones y exenciones, lo invitamos a que consulte a un profesional de impuestos. Como mencionamos anteriormente, los productos o servicios que venda pueden estar exentos del impuesto sobre las ventas en función de la naturaleza del servicio o bien que se vende. También
pueden estar exentos según el tipo de consumidor que está comprando el servicio o los bienes. Recuerde que las exenciones pueden aplicarse para algunas jurisdicciones locales y no para otras. El documento titulado Parte A y B, Deducciones y Exenciones, está disponible en nuestro sitio web. Por lo general, hay dos tipos de deducciones y exenciones. Aquellas que se aplican a todas las jurisdicciones locales administradas por el Estado. Estas están en el anexo A, y aquellas que son opcionales para las jurisdicciones locales administradas por el Estado están en el anexo B. Es responsabilidad del vendedor minorista comprobar y retener registros sobre la exención de cualquier venta por la cual no cobra impuesto. En términos generales, las exenciones ayudan a aliviar la cantidad que usted debe pagar en impuestos. El anexo A enumera los artículos que están exentos en todas las jurisdicciones administradas por el Estado. Algunos ejemplos son ventas al por mayor, ventas provenientes de ubicaciones fuera de Colorado, ventas de servicios exentos de impuestos, ventas a agencias y organizaciones exentas, ventas de gasolina, diésel teñido y otros combustibles exentos. También pensamos que el chocolate debería tener una exención, ¿verdad? O que podamos poner a nuestras mascotas como dependientes para tener reducciones. Pero hasta la fecha, la legislatura estatal nos ha dicho que eso no es lo que quieren decir cuando se refieren a reforma fiscal. Pero hay que seguirlo intentando. Bueno, sigamos. El anexo B enumera todas las deducciones y exenciones que son opcionales para jurisdicciones administradas por el Estado. El formulario DR 1002 indica cuáles jurisdicciones administradas por el Estado permiten deducciones y exenciones. Este documento se actualiza 2 veces al año, en enero y en julio. Existen matices y complejidades considerables con respecto a cada una de estas deducciones y exenciones. Algunas exenciones y deducciones están fuera de las dos categorías que acabamos de mencionar. Los cigarrillos, por ejemplo, están sujetos al impuesto sobre las ventas estatales y en el Distrito de Transporte Regional, RTD por sus siglas en inglés, y el Distrito de Instalaciones Científicas y Culturales, CD por sus siglas en inglés, pero están exentos de todos los impuestos sobre las ventas administrados por la ciudad y el condado en el estado. El documento Instrucciones Suplementarias para el formulario DR 0100 tiene información adicional y enumera las diversas deducciones y exenciones a los anexos A y B del DR 0100. Además, nuestra página de publicaciones de orientación tributaria, que le mostramos cómo encontrar anteriormente, proporciona una lista completa de las publicaciones de orientación de ventas y uso actuales del departamento. Además, nuestra información adicional sobre las calificaciones, los requisitos de formularios necesarios y los requisitos de mantenimiento de registros. Ahora, echemos un vistazo a la información de tarifa de servicio o del proveedor. Lo primero que usted debe saber es que la tarifa de servicio o del proveedor no es una tarifa, sino que es la cantidad que un minorista puede retener por los gastos que incurre para recaudar y remitir el impuesto estatal sobre las ventas. El pago de sus impuestos sobre las ventas debe recibirse antes de la fecha de vencimiento para calificar para la tarifa del proveedor. La tarifa total permitida del proveedor para el periodo de declaración es de $1,000 mensuales. Todas las ubicaciones de una empresa deben registrarse en una sola cuenta. La tarifa estatal de servicio o proveedor para empresas con ventas con impuestos de $1 millón o menos para cualquier periodo de declaración de ventas realizadas es del 4% con un máximo de $1,000 mensuales. Si la empresa minorista tiene ventas mayores de $1 millón para el periodo de declaración,
no recibirá tarifa de servicio. Esta información se puede encontrar en el DR 1002, tasas del impuesto sobre las ventas y el uso de Colorado. Al aplicar estas reglas, se consideran las ventas con impuestos de un minorista desde todas las ubicaciones. De decir que había un límite de $1,000 mensuales en la tarifa de servicio para todas las ubicaciones de una empresa. Bueno, el formulario DR 0103, hoja de trabajo de la tarifa de servicio estatal, muestra cómo contabilizar eso. Si usted es un declarante que usa una declaración en papel, entonces usted utilizará esta hoja de trabajo para determinar cuánto excedió esa tarifa de servicio. La diferencia es lo que se contabiliza en el DR 0100, ya que solo puede cobrar un máximo de $1,000. Envíe esto con la declaración en papel para todas sus ubicaciones y preséntelo con su declaración. Si usted declara electrónicamente la tarifa de servicio, es calculada automáticamente para usted. Nuestra plataforma Ingresos en Línea calculará la tarifa para usted si presenta su declaración en línea. Haciendo la declaración vía Ingresos en Línea, le permite evitar completar el formulario DR 0103 en papel. Ahora, veamos qué hacer si surge una disputa entre la parte compradora y la parte vendedora con respecto al impuesto cobrado sobre las ventas. En caso de que surja una disputa entre el comprador y el vendedor sobre si se debe o no el impuesto sobre las ventas, el vendedor debe cobrar y colectar el impuesto sobre las ventas de todas maneras y el comprador puede solicitar un reembolso al estado de Colorado. El comprador debe hacer una solicitud usando el formulario DR 0137B o solicitud de devolución de impuestos pagados a proveedores. Nuestro canal oficial de YouTube tiene un video sobre el formulario DR 0137B. Ahora, veamos los métodos de declaración de impuestos sobre las ventas. Esta sección incluye una demostración en video sobre cómo usted puede presentar su declaración de impuestos sobre las ventas para ubicaciones físicas y no físicas utilizando ingresos en línea. Las declaraciones de impuestos sobre las ventas se pueden presentar usando el formulario en papel DR 0100 a través de ingresos en línea utilizando cualquiera de los siguientes métodos: archivo manual o carga de hojas de cálculo electrónicas o a través del sistema de impuestos sobre las ventas y el uso o la declaración de la hoja de cálculo SUTS. Nuestro sitio web proporciona más información sobre estos métodos de presentación y hay videos disponibles para cada opción. Este seminario web no incluirá un ejemplo de declaración de impuestos sobre las ventas en papel. Sin embargo, todavía tenemos un video disponible en nuestro sitio web y canal de YouTube si necesita ayuda con la declaración en papel. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de presentar la declaración con ingresos en línea? Reduce los errores de la declaración y hace los cálculos para usted. Ingresos en línea es un portal de autoservicio que requiere que usen con sus credenciales para declarar el impuesto sobre las ventas. Con ingresos en línea, usted puede presentar su declaración de impuestos sobre las ventas. Es muy importante que agregue todos sus sitios físicos y sitios no físicos antes de comenzar a presentar la declaración. Si no lo hace así, su declaración de impuestos será rechazada. Recuerde que debe presentar la declaración para cada ubicación física, independientemente de la cantidad de impuestos recaudados. Además, si no tuvo ventas, usted debe presentar una declaración que refleje 0 ventas. En ingresos en línea, también puede verificar el estado de un reembolso y encontrar otros enlaces útiles y servicios adicionales. Ahora, Jane nos mostrará un video de cómo presentar su declaración de impuestos sobre las ventas utilizando ingresos en línea.
Todos los sitios físicos y no físicos deben ser añadidos antes de que presente su declaración de impuestos utilizando ingresos en línea. De lo contrario, su declaración será rechazada. Para presentar su declaración de impuestos sobre las ventas utilizando ingresos en línea, primero necesita iniciar sesión en su cuenta de ingresos en línea. Puede comenzar en nuestro sitio web, tax.colorado.gov. Seleccione la flecha desplegable junto a Servicios en línea, en la barra de menú azul. Y luego desplácese hacia abajo hasta el panel de menú Ingresos en línea. Seleccione Visita ROL, y eso lo llevará a la página de inicio de ingresos en línea. Seleccione Translate en los 3 puntitos de su navegador y luego seleccione Spanish para ver el contenido en español. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y seleccione Acceso. Seleccione Devolución de archivo en la sección Impuestos sobre ventas. Aquí hay información útil. El signo de exclamación rojo indica que este es un lugar físico. El código de jurisdicción de 6 dígitos, que acabamos de encontrar utilizando el GIS. Seleccione Identificación de ubicación para comenzar a presentar su declaración. Antes de que ingrese cualquier información, quiero recordarles que este es un sitio físico y requiere que se presente una declaración. Recuerde, una ubicación física es donde tiene una presencia física. Ejemplos incluyen una tienda física, un almacén, una oficina o un centro de distribución. Ingrese la información de devolución. Voy a hacer una pausa aquí porque esto es muy importante. Solo necesita ingresar las ventas brutas de su ubicación física. En este ejemplo, tuve ventas brutas de $5,000, entonces voy a escribir 5,000 en esta casilla. Si tiene algunas deducciones, seleccione Expandir para entrar las deducciones. En la línea 1 hice $700 en ventas al por mayor, entonces voy a colocar 700. También tuve $500 en ventas realizadas a no residentes o provenientes de ubicaciones fuera de Colorado, entonces voy a escribir $500 en la línea 2. Finalmente tuve $300 de ventas con entidades y organizaciones exentas, entonces escribiré 300 en la línea 4. No tengo más deducciones, entonces iré hasta el final de esta sección, donde puedo ver que Ingresos en línea ha hecho los cálculos y me presenta el total de mis deducciones. La próxima sección es de exenciones. En esta sección, notará columnas para el Estado y otras jurisdicciones que recaudan impuestos sobre ventas. En este ejemplo, tuve una exención para las ventas de alimentos para consumo en el hogar y alimentos vendidos a través de máquinas expendedoras, así que ingresaré mi monto en la columna del Estado. Esta exención está permitida en el distrito RTDCD, así que también ingresaré esa cantidad en la columna de RTDCD. En la línea de ventas de alimentos para consumo doméstico en el hogar y alimentos vendidos a través de máquinas expendedoras ponemos el valor de $2,000. Las líneas continuas indican dónde se puede cambiar la cantidad. Las líneas punteadas es donde no se puede cambiar la cantidad porque el sistema hace el cálculo o no califica. Ingresos en línea hace los cálculos para usted para ayudarle a eliminar errores. Es importante que sepan que en nuestro ejemplo solo mostramos números enteros, pero el impuesto sobre ventas se calcula hasta el último centavo y los centavos deben ser incluidos. Quiero hacer una pausa aquí. Notará que no hay ningún monto listado en la columna Ciudad LID. Esto se debe a que Lakewood es una ciudad que se rige por sus propias reglas y se autorrecauda. Puede encontrar la información de exenciones en la DR 1002. En este ejemplo, no tuve ninguna otra exención. Al final de la pantalla, Ingresos en línea me muestra el valor de impuestos sobre ventas a pagar para esta ubicación. Si está todo bien, usted debe clicar De acuerdo. Notará que el retorno de la ubicación física está marcado como archivado.
Ahora necesitamos archivar nuestras dos ubicaciones no físicas. Comenzando con Callan, seleccione el ID de ubicación, tal como lo hizo para su sitio físico. Recuerde que una ubicación no física es cualquier lugar en Colorado donde entregue un bien con impuestos. Por ejemplo, si tiene un negocio de camiones de comida, cada lugar donde se detiene a vender comida se considera una ubicación no física. Ingrese la información de declaración de Callan. Nuevamente, asegúrate de ingresar solo las ventas brutas de Callan. Para esta ubicación tuve $500 en ventas brutas. No hay otras deducciones o exenciones por las que califiquemos, así que vamos a seleccionar de acuerdo. En este ejemplo, no tuvimos ventas en Fountain, pero aún necesitamos presentar una declaración de $0 de declaración para esa ubicación. Para hacer esto, seleccione Archivar los sitios no físicos restantes como $0 de declaración. Si todo parece correcto, seleccione Próximo. Este es un resumen de todos los sitios presentados y representa la información de ventas bruta total de todos los sitios presentados para esta declaración. Si todo parece correcto, seleccione Próximo. Si desea realizar un débito ACH con su declaración, seleccione Sí e ingrese su información bancaria. Si tiene un bloqueo de débito ACH con su banco, deberá comunicarse con su banco para solicitar que el número de 846000537 sea agregado al filtro de bloqueo de débito. Si desea realizar un pago utilizando cualquier otro método que no sea el débito ACH, seleccione No. Luego seleccione Próximo. Lea la información. Marque la casilla Estoy de acuerdo. Y luego seleccione Entregar. Su contraseña sirve como su firma electrónica para su declaración. Seleccione De acuerdo. En la pantalla de confirmación estará su número de confirmación y, si realizó un pago con su declaración, también estará la información de su recibo de pago. Se recomienda que tome una captura de pantalla de esta página y la imprima para sus registros. También puede imprimir una copia de la declaración que acaba de presentar. Realizar un pago le permite acceder a opciones de pago distintas a la transferencia ACH, como tarjeta de débito o crédito y otra información sobre opciones de pago. Para acceder a las otras opciones, hay que seleccionar el hipervínculo que dice Otros métodos de pago, cheque electrónico, tarjeta de crédito, criptomoneda y crédito ACH, etc. Este fue un ejemplo de cómo hacer la declaración de impuestos de ventas. Si quieren revisar este proceso, pueden ver nuestro video en nuestra biblioteca de videos de entrenamiento. Si necesita ayuda después de esta clase, nuestro sitio web tiene un video sobre cómo presentar una declaración usando ingresos en línea. En esta última sección vamos a mostrarles cómo pagar sus impuestos. Primero, veremos los métodos de pago disponibles en ingresos en línea. Dentro de ingresos en línea, usted puede pagar mediante débito directo. Esta es la opción de pago preferencial de ingresos en línea, ya que es gratis. El débito directo se hace efectivo en la fecha que usted programe y los fondos se transfieran en 3 a 5 días hábiles. Tenga en cuenta que usar una cuenta bancaria por primera vez puede demorar hasta 8 días hábiles. También se puede usar una tarjeta de débito o crédito. Los pagos con tarjeta de débito o crédito tienen una tarifa de procesamiento del 2.25% del pago total y una tarifa de transacción de 75 centavos. El pago con tarjeta de débito o crédito se hace efectiva en la fecha de que se autoriza y los fondos se transferirán en 3 a 5 días hábiles. Otra opción es el cheque electrónico, que tiene una tarifa de procesamiento de $1. La cobranza se hace efectiva en la fecha de declaración y los fondos se transferirán en 3 a 5 días hábiles. Otra opción es criptomoneda.
Los pagos con criptomonedas tienen un adicional de $1 más el 1.83% del monto del pago. Usted puede encontrar más detalles sobre las criptomonedas en ingresos en línea. Los dólares se transferirán en 3 a 5 días hábiles. Como acaba de ver, hay múltiples formas de pagar, dado que cada tipo de impuesto tiene requisitos específicos sobre cómo puede pagar. Puede encontrar enlaces útiles sobre la información, los métodos y las opciones de pago en el documento Enlaces importantes. El sistema de impuestos sobre las ventas y el uso o SUTS le permite pagar con crédito ACH o con cheque electrónico o con tarjeta de crédito. No hay tarifas de procesamiento para los pagos de crédito ACH en SUTS. Tenga en cuenta que debe iniciar el pago del crédito ACH a través de su banco y no a través del portal SUTS. Los pagos con cheques electrónicos tienen una tarifa de conveniencia de $1 y los pagos superiores a $10,000 tienen una tarifa de procesamiento adicional del 0.1%. Los pagos con tarjeta de crédito se pueden realizar en SUTS para saldos inferiores a $5,000 y tienen una tarifa de conveniencia del 3%. Esto es importante. Si usted utiliza el SUTS para presentar una declaración, también debe pagar a través del SUTS. El pago también se puede realizar mediante cheque en papel. Si su declaración de impuestos sobre las ventas se presenta en ingresos en línea, usted puede imprimir un comprobante de su pago. Si presenta la declaración utilizando el formulario DR0100 en papel y elige pagar con cheque en papel, adjunte el cheque en papel a su declaración de impuestos sobre las ventas. Al realizar su pago de esta manera, puede enviar sus documentos por correo o dejarlos en uno de los centros de servicio locales. Ahora, echemos un vistazo a la tarifa de entrega minorista o RDF por sus siglas en inglés. Veamos qué es la tarifa de entrega minorista. Todos los minoristas con licencia para realizar ventas en Colorado deben cobrar, recaudar y remitir la tarifa de entrega al Departamento de Ingresos. Esto se aplica cuando usted vende artículos sujetos a impuestos que son entregados por un vehículo motorizado, incluidas entregas por terceros. La tarifa de entrega es de 29 centavos de dólar por venta minorista. Esto es desde el 1 de julio de 2024. La tarifa de envío al por menor corre a cargo del comprador y es recaudada por el minorista, que luego lo remite al Departamento de Ingresos de Colorado. Por ejemplo, un facilitador del marketplace debe cobrar la tarifa de los vendedores que venden en el marketplace. La tarifa se recauda, administra y aplica de la misma manera que el impuesto sobre las ventas. Las declaraciones de impuestos sobre ventas vencerán el día 20 del mes siguiente al periodo del informe, según la frecuencia de la presentación de impuestos sobre las ventas. La declaración de la tarifa de entrega minorista vencerá al mismo tiempo que la declaración de impuestos sobre las ventas. Por ejemplo, si usted es un declarante mensual, su tarifa de entrega minorista para abril vencerá el 20 de mayo, al mismo tiempo que su declaración de impuestos sobre las ventas. Usted presentará la tarifa de entrega minorista en un formulario separado, el formulario DR1786, Declaración de Tarifa de Entrega Minorista. Los minoristas que no realizan ninguna venta de bienes personales tangibles sujetos a impuestos para su entrega en un vehículo motorizado a una ubicación en Colorado no está obligado a abrir una cuenta RDF. Usted puede dividir la tarifa de entrega minorista en dos preguntas. ¿Se está recaudando el impuesto sobre las ventas en esta venta? Número 2. ¿El producto está siendo entregado por un vehículo motorizado?
Si ambas respuestas son sí, entonces se aplica la tarifa de entrega minorista al cobrar el impuesto sobre las ventas. El formulario SB 23-243 creó una exención para pequeñas empresas minoristas que venden $500,000 o menos al año en ventas minoristas, y excluyendo las ventas al por mayor. Estas empresas no tienen que informar o remitir la tarifa de entrega minorista al departamento. Usted también puede encontrar más información específica sobre la tarifa de entrega en la página web que está en la pantalla. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? En resumen, hoy aprendimos sobre ventas al por menor y ventas al por mayor, lo que está sujeto a impuestos, cómo solicitar una licencia, deducciones y exenciones, y cómo presentar la declaración de impuestos y pagarla. También le proporcionamos herramientas y recursos del Departamento de Ingresos junto con orientación general sobre cómo presentar una solicitud de licencia. Además, aprendimos cómo y cuándo presentar la declaración y cómo pagar. Este conocimiento le ayudará a que sea más fácil cumplir voluntariamente con los impuestos. También incluimos enlaces a agencias externas en caso de que necesite consultarlas en el futuro, entre ellas la Secretaría del Estado de Colorado, el IRS y el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado. Para ver cualquier grabación de nuestros seminarios web más reciente, incluido el impuesto sobre las ventas, vaya a nuestro sitio web principal en tax.colorado.gov, seleccione la flecha desplegable junto a la opción Empresas en la barra azul. Luego, seleccione la opción Educación y Capacitación Tributaria. Y luego seleccione Inscripción al seminario web y Recursos para ver la grabación más reciente. Recuerde que hay una amplia variedad de recursos y herramientas a su disposición para ayudarlo a cumplir con los impuestos. Tenemos nuestros sitios web, tenemos la línea de ayuda al contribuyente y la línea de apoyo específica de SUTS. Usted también puede programar una cita con un examinador de impuestos en una de nuestras oficinas locales. Nuestros centros de servicio ofrecen servicios de traducción. Además, tenemos las publicaciones de ayuda y orientación del departamento y nuestro correo electrónico de contribuyente. Esta traducción se proporciona únicamente para su comodidad. Las discrepancias no pretenden alterar el significado de la versión en inglés. Consulte la versión en inglés para cualquier pregunta relacionada con la información presentada hoy. Hola, bienvenidos a todos de vuelta aquí. De nuevo, mi nombre es Leonardo y quiero agradecerles a los productores de hoy, a Laura, Jane, Steve, Jamie, Débora y Michelle, y a nuestras fantásticas presentadoras Claudia y Adriana por su gran ayuda hoy. También quiero agradecer a cada uno de ustedes por su amable atención y por tomarse de tiempo de su día para estar aquí con nosotros. Espero que le hayamos ayudado a entender un poco más del impuesto sobre las ventas y le hayamos dado una imagen más clara de cómo cumplir voluntariamente con la declaración y pago de los impuestos. Fue un placer poder servirle y que tengan un muy buen día. Adiós.